Para la no. Ya. Comenzamos entonces. Bienvenidas todas. Estoy puro adelantando y bienvenidas todas. Ahí sí. Partimos en ya nuestra clase número 3, que es la vida con Jesús. Pero antes de partir, quiero consultarles cómo están, cómo ha estado esta semana. Ha estado bastante movida. Vi a las chiquillas ahí en una hermosa reunión. Aquí ya no puedo participar, cambio de horario, pero fue hermoso verlas, ver las fotitos ahí de las reuniones en la iglesia, así que hermoso tiempo que se vio, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos hoy día? ¿Estamos bien? Yo tengo cara de tuto, pero estoy bien. Sí, excelente. Vamos haciendo un pequeño repaso, mis estimadas, de qué cosas recuerdan de la semana pasada. Ideas. ¿Qué cosas recuerdan de la semana pasada? Abran sus micrófonos nomás, como para que podamos escucharnos unos minutitos. ¿Qué cosas recuerdan de la semana pasada? ¿Hay algo ahí revisando los apuntes? ¿Hay algo que recuerden que conversamos la semana pasada? Porque fue harto. Bueno, hablamos acerca de Lucas 8 y de las mujeres que estuvieron en el ministerio de Jesús y que eran esposas de hombres influyentes. De hombres bastante influyentes con recursos también. Sí. Excelente. ¿Qué más recordamos de aquellas características o la forma de vida tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? A mí en lo particular me dejó bastante sentida, en esta palabra, cuando hablábamos de las mujeres que quedaban viudas y, o que eran, pedían el divorcio, no me acuerdo la palabra precisa Sí. cómo era, que si los padres no querían devolver, no querían posibilidad de vuelta, muchas de ellas tenían que vivir después toda su vida de prostituta. Así Y es. después de eso que terminamos la clase, me ponía a pensar en lo difícil que ha sido la vida de la mujer a lo largo de toda la humanidad. O sea, siempre la mujer atacada o de una manera o de otra, pero me da mucha pena pensar, no sé, porque mucha gente se casaban muy jóvenes, pues hablamos de 12, 13 años, y Muy que una chica. tenía la mala suerte de no tener familia y le daban, no sé, por lo que queráis, echan adelante toda una vida viviendo de prostituta y todo lo como que era marginada socialmente, aún no se quiera entender que no era por una decisión propia, sino que muchas veces era obligada por el entorno social a hacerlo. Eso me dejó bastante Sí. eh, pensativa, la verdad, la semana pasada, dentro de toda la información que vimos. Claro. Y además que considerar también un punto importante, que la Palestina del siglo I fue una Palestina muy pobre, muy pobre. Recuerden que tenemos en este contexto, no lo coloqué, pero se los comento, tenemos en este contexto a Jesús viviendo bajo el dominio romano, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Bajo el dominio romano. Y cuando Roma se hace cargo ya en el 63 de Palestina, empieza a construir su fortaleza, lo que implicó un vasto desarrollo económico, ¿no es cierto?, para el imperio, pero no así para las personas. Ellos comenzaron a construir tremendos edificios, las carreteras, sí, hermoso, nosotros lo vemos hoy día, ¡oh, súper lindo! El tema es que esos recursos con los cuales ellos ampliaron su ministerio, su imperio, con los que ellos crecieron, salió de los pueblos conquistados. Entonces, eso implicaba que los impuestos que tenían y que vemos en los evangelios, no sé si se van recordando de algunas situaciones de los recaudadores de impuestos, de esta imagen que se tenía de ellos. ¿Por qué? Porque lo que hacía el imperio fue tomar los impuestos de la gente, lo hacía el imperio primero y después lo hacía la iglesia. En este caso lo hacía, ¿no es cierto?, el pueblo eh, judío. Entonces, la persona común y corriente del pueblo tenía que entregar gran parte de su ganancia, de las pocas ganancias que tenía de la agricultura principalmente, de ganadería, de los trabajos que hacían, tenía que entregarlo de impuestos al Imperio Romano,
y no eran menor, eran altos. ¿Y qué imponía el Imperio Romano? Le decía al recaudador, ya, yo necesito que tú de cada persona o de cada familia me recaudes, por ejemplo, 10.000 pesos. Y lo que tú cobres adicional, que era su paga, es tema tuyo. Yo necesito los 10.000 pesos. Eso hacía que, si ustedes se dan cuenta en los relatos de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, que los recaudadores de impuestos fueran muy odiados porque trabajaban para el imperio, porque quitaban los impuestos a la gente pobre de su propio pueblo, ¿no es cierto? Y más encima, aparte de esta cuota, venía la cuota para ellos. Entonces, obviamente, muchos de ellos cobraban bastante, lo que implicaba que gran parte de la población estaba en un estado de pobreza bastante avanzado, porque como no tenían para cultivar sus tierras y además el impuesto que pedía tanto el imperio como también pedía eh, el culto, ¿no es cierto? El templo, hacía que las ganancias que tuvieran fueran poquísimas. Entonces, muchos de ellos vendieron sus sitios, se dieron como esclavos para poder vivir, por último, que le dieran un plato de comida, o se vendían como esclavos. Entonces, el escenario en el que se da toda la vida de Jesús, en el que se da su ministerio, es muy duro, porque tal vez nosotros pensamos hoy día, ya, pero ¿cómo la familia no podía acoger a la mujer cuando el marido la repudiaba? Pero si apenas tenían para comer. Entonces, como decía la pastora la semana pasada, una boca más era algo que no se podían dar el lujo de volver a tener, porque muchas veces con esto del honor, difícilmente iba a poder casarse otra vez, porque ya no tenía su honor. Entonces, ya en cierta forma, suena súper crudo que lo digamos así, pero ya no era tanto su valor. Y sabemos que el valor era bien poco. Entonces, en ese sentido, estamos inmersos, entramos a una cultura donde vemos, por ejemplo, esta revuelta entre los celotes, el discípulo que andaba siempre armado, y lo vemos en ese contexto de una continua guerra, porque los judíos que habitaban en Palestina lo único que querían era salir de esta opresión que tenía el imperio. Y nosotros lo vemos bastante suavizado en los evangelios. No se ve tanto al respecto de esta adversión que se tenía por el imperio, que los estaba dejando completamente empobrecidos. Y la única ventaja que les dejaba el imperio era que podían vivir tranquilos su fe. Y para no contar, o sea, que no se metía en sus temas relacionados con la religión y la influencia que la religión tenía en el pueblo también. Pero en general vemos un escenario muy duro para quienes habitaron en este primer siglo, y por eso que el movimiento de Jesús se hizo tan interesante para la gente que lo seguía, y por eso que lo seguían multitudes. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? El centro del mensaje, ¿de qué predicaba él? ¿Se acuerda? Para entender cómo era la vida con Jesús y por qué lo seguían. ¿Cuál era el mensaje? ¿De qué hablaba Jesús? ¿Qué traía a, a la gente de su tiempo? Él hablaba del reino de Dios aquí. Eso. Y lo maravilloso y hermoso de traer el reino es que precisamente sus seguidores, si bien algunos eran seguidores bastante como las mujeres de alta sociedad, pero la mayoría de sus seguidores no era de alta sociedad. De hecho, sus discípulos, ¿a dónde los fue a buscar? No los fue a buscar a la élite allá en la parte de arriba de la pirámide, los fue a buscar donde estaban los pescadores. No podemos decir que eran pobrecitos. Ayer estaba leyendo acá el Satames y no, pobrecitos no eran, tampoco eran tremendamente adinerados, pero la característica principal que tenía el mensaje de Jesús y por qué fue tan atractivo a las multitudes fue porque en este reino ellos podían entrar, ellos tenían cabida. ¿Quiénes ellos? Los que no podían acceder a la realeza imperante. O sea, estamos hablando de que ellos que eran campesinos, ellos que eran pescadores, ellos que eran de las clases sociales, que eran trabajadoras, podían acceder a un reino. Y este reino estaba dispuesto para ellos. Y en este reino no había distinción, como vamos a ver más adelante. En este reino todos podían entrar. Por ende, esta imagen que
que en ese momento se tiene, tal vez pongámonos un poquitito en los zapatos de ellos, donde estamos viviendo en tiempos complejos, en plena opresión, en luchas constantes. Se dieron unas luchas tremendas ahí entre el 70, 70 y 80 en Palestina. O sea, la vida no, el Evangelio no retrata tanto ese tema que ocurría tras bambalinas con las constantes revueltas. De hecho, hay este libro, para ustedes que les encanta leer, y que le encanta esta escritora. Ahí, ¿me veo? Voz en el viento, aquí estoy. Voz en el viento es una saga, no sé ahí si ya la han leído, de Francine Rivers, y este, bueno, yo no lo he alcanzado a terminar, me lo llevé de viaje cuando me fui de vacaciones y hasta ahí quedé. Pero este es el perfecto libro para entender este tiempo, porque relata, bueno, ella escribe maravillosamente, va relatando la historia de lo que se va viviendo tras bambalinas en el imperio, en la vida con, ¿no es cierto?, de los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva. Así que ahí se los recomiendo, Voz en el desierto, Voz en el viento, y después viene el otro que es la continuación, que es El eco de las tinieblas también. Así que ahí, buenísimo. Está sacando otros, no sé si los vieron también. Los vi en la CLC. Uy, ya me irá a pasar para allá. Entonces, lean este y van a, es precisamente, se enfoca en este tiempo. Entonces, a eso iba apuntando de por qué fue hermoso escuchar, me imagino para las personas en el Sermón del Monte, con tanta injusticia, con tanta necesidad, escuchar este reino y cómo sería este reino que era tan distinto a lo que ellos estaban viviendo hoy día, en ese tiempo, en ese día, y que lo que traía Jesús era completamente distinto a lo que ellos vivían, y sobre todo para el tema de las mujeres, porque como nos adentramos la semana pasada, vamos a ver hoy día que Jesús rompe con muchos estándares de la época. Y es un movimiento bastante revolucionario para la época, las palabras que él usa y cómo él se relaciona con sus seguidores. Porque de hecho él no los llama a sus seguidores, ¿no es cierto? ¿Cómo los llama? ¿Cómo se refiere a quienes van con él y lo acompañan? No son sus seguidores, pues. Él les llama sus amigos, sus hermanos. Entonces, ahí ya vemos que es un líder distinto en un movimiento distinto, ¿ya? Entonces, vamos avanzando y parto con dos detalles, que es lo que implica seguir, el concepto de seguir a Jesús, porque eso es mucho de lo que tiene influencia en cómo él construye su movimiento y cómo estas mujeres también se van adecuando y se van insertando en este movimiento, ¿no es cierto?, del cual nosotros pertenecemos 2000 años después. Y es porque el concepto de seguir a Jesús tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema que se daba a la época, que eran las personas, ¿no es cierto?, con el maestro y el discípulo. No sé si recuerdan esto, de que se daba, por ejemplo, lo vemos con Pablo y Gamaliel, en que se escogía, ¿no es cierto?, a estos maestros y se convertían en sus discípulos y iban aprendiendo a sus pies, como vemos en la figura, e iban siguiéndolo. ¿Y qué es lo interesante de seguir? Porque vemos en los primeros relatos donde los evangelios van mostrando que él va por ciertos sectores, va por la orilla del mar y le dice, tú sígueme a Leví, que era el recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Tú sígueme. Y va eligiendo personajes que, como ya hemos visto anteriormente, eran poco elegibles también de un maestro para su época, porque se supone de que esas clases sociales no eran tan elegibles, menos un recaudador de impuestos. ¿Quién elige un recaudador de impuestos? O sea, tenemos a personas que eran muy distintas y personas que también eran muy contrarias entre sí. Entonces, ¿qué voy apuntando con seguir? Que seguir implicaba dejarlo todo y partir con él y embarcarse en esta aventura que era llevar el reino. Pero este seguir o esta vida de discípulo también tenía responsabilidades.
Y estas responsabilidades eran las que nosotros vamos a comenzar a ver, y también que estas responsabilidades, lo interesante de todo es que no tienen que ver para él con un género. Discípulo, discípula, iguales, o sea, las mismas tareas, las mismas funciones iguales. Y como decíamos, el por qué nosotros no vemos esto en los relatos de la iglesia primitiva o en los relatos de los evangelios es simplemente porque a raíz de su época, de lo que se observaba en la época, registrar acciones de mujeres no era algo común. Nunca lo ha sido en ninguna época, en todo caso, en ninguna época. Entonces, por eso nosotros no vemos más vida de mujeres con Jesús. Vemos algunos episodios de vida, pero eso no implica que ellas no estuvieron. Ellas también fueron seguidoras de Jesús y también fueron discípulas de Jesús. Sí, hay relatos que nos van indicando el nivel de confianza y el nivel de cercanía que ellas tenían con Jesús, y por eso vamos a ver algunos personajes. Porque, por ejemplo, yo creo que es el hito más importante, es en la resurrección. Porque, ¿qué pasó en la resurrección? ¿Se acuerdan? ¿Por qué creen ustedes que podría ser el hito más importante del lugar de las mujeres como ministerio con Jesús? ¿Qué pasó en la resurrección? Fueron las primeras en verlo. Fueron las primeras. Y los otros dos estaban acampando ahí junto con ella, ¿no es cierto? ¿Dónde estaban los varones? Escondidos. Muertos de miedo, estaban asustados todos juntos. Eso recuérdelo siempre, 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 porque esa es la viva imagen de lo que las mujeres en el ministerio de Jesús significaron. Y por un lado vamos a ver que la desventaja que ellas tenían les ayudó. Siempre aún lo malo nos ayuda, el Señor aún eso lo utiliza y nos ayuda, porque ellas tuvieron la tremenda bendición que cuando resucita, que es el acto que es la base del cristianismo, que es la resurrección de Cristo, ya no solo la crucifixión, sino que en efecto la resurrección, porque si Jesús no resucita, hubiésemos estado en unos serios problemas, pero es la resurrección. ¿Y quiénes son? Quienes son testigos de ese hecho tan importante son mujeres. Y hay que tener un punto en consideración, que no es lo mismo que eso hubiese ocurrido hoy en nuestro 2022 y que nosotros hayamos estado acampando, ¿no es cierto?, aquí todo el grupito junto con él ahí afuera de la sepultura y lo hayamos visto y hayamos corrido a la iglesia y lo hayamos dicho a los hermanos, no nos iban a poner en duda lo que estábamos diciendo, tal vez algunos sí, porque ¿cómo es que alguien resucita? Pero la duda que nos iban a poner en ese tiempo era distinta. ¿Por qué? Porque los testimonios de las mujeres debían ser corroboradas por sus esposos. Su palabra no valía a menos que el esposo dijera, ah, sí, ella está diciendo la verdad. Entonces, que más encima el ángel se le haya aparecido y les haya hablado a ellas, así como vayan a decirle a los discípulos que Jesús resucitó, ya es un tema súper importante, que es lo que tiene que ver con la validez de un relato de una mujer. En ese hecho particular, que estamos viendo que es un relato tan fuerte como llegar y decirle, oye, Jesús resucitó, o sea, no era menor, y llevar a mujeres no era lo mismo que si hubiesen aparecido hombres ahí. Todo el mundo lo hubiese creído, porque eran hombres, porque en el juicio no participaban las mujeres a menos que estuviera la esposa al lado. Entonces, el testimonio de una mujer, como pasó también, ¿no es cierto?, con la samaritana, ¿se acuerdan? Cuando ella llegó y les dijo, anda a contarle al resto, y ella va, era el testimonio de una mujer, y más encima, una mujer tal vez poco decorosa. Entonces, sí es importante ese hecho puntual que ocurre en la resurrección, porque nos muestra ahí una perla tan, tan, tan valiosa como el acto de la resurrección, y que de que Jesús o Dios le haya encargado a las mujeres, cuyo testimonio siempre era puesto en duda, el llevar esta buena nueva, esta noticia tan importante al resto de los discípulos que estaban medio escondidos ahí, escondidos pasando la pena. ¿Ya? Entonces, ahí un poco nos adentramos al concepto de seguir, de estar con Jesús, que implica un abandono, implica dejar todo lo que estaban haciendo e irse con Él y acompañarlo y seguirle y vivir este periodo de 3 años y medio en donde se va formando este discípulo. Pero ya sabemos que no eran 12 solamente,
Ya sabemos que, de hecho, Elsa Tames menciona de que el 12 es un número más de referencia, por esto que tiene que ver con las 12 tribus y con la multiplicación y todo eso, pero que en estricto rigor, cuando se habla de los discípulos, habían muchos más discípulos y muchas discípulas también, ¿ya? Así que no se habla solamente de estos 12, sino que en varios episodios nosotros vemos de que muchas personas les seguían y un grupo de ellos habitaba permanentemente con ellos y que se iban trasladando según ellos iban predicando, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar aquí a lo que implicaba estar, comillas, con Jesús. Y como comentaba, escribir que las mujeres estuvieron con Jesús y los 12, ahí tenemos referencia en Lucas 8 del 1 al 3, significa que estas mujeres estuvieron con ellos no solamente en ciertos eventos ahí particulares, sino que en general estas mujeres estuvieron con ellos desde que partieron de Galilea, donde nace el movimiento, a Jerusalén, y vemos el relato también que se mantiene durante la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, no estaban solamente en algunos hechos, que es lo que nos menciona, o a veces sale reflejado en el Nuevo Testamento, porque ya sabemos de que esta, esta visibilización de las mujeres no era propio de la época tampoco. E insisto, Jesús fue revolucionario, porque ¿quién escoge, quién tiene de discípulas a mujeres? Pues? En su época eso no era como la mujer, acuérdense cómo se preparaba en su casa. Y por eso que yo les mencionaba que era tan atractivo el movimiento de Jesús, porque implicaba dejar, venirse con él y pasar el tiempo con él y estar ahí con él y viajar con él y estar en todos los lugares en que él estaba. Y eso no era propio de la época, para nada. Entonces, ya un movimiento atractivo, porque muchas veces estas mujeres de las cuales les sacaron demonios, de las cuales eran repudiadas, este movimiento fue un movimiento que evidentemente les llamaba la atención porque podían ser igual. Por eso es que se cree que la iglesia primitiva tenía muchas mujeres, por lo mismo, porque si no estabas en la opción del matrimonio, entonces podías ingresar a este movimiento en donde tú podías ser un igual, ser parte, servir, trabajar, ser importante, aportar. Entonces sí era atractivo, lo que no estaba fuera de acá, porque veíamos que en las sinagogas, ¿dónde estaban las mujeres? Arriba, de lejito, tapaditas, que no se vieran, para que no distrajeran al hombre, ¿eh? Para que no los distrajeran. En cambio acá no, este movimiento no era así. Ellas estaban con él, eh, lo siguieron, lo acompañaron, solo que podemos ver de que evidentemente los registros que quedan en nuestro testimonio escrito por cultura no queda registrado, quedan muy pocas escenas registradas. Entonces, y lo que decíamos, al final, las únicas que estuvieron presentes en los momentos tan duros, tan difíciles de Jesús, ¿quiénes fueron? Las mujeres. El resto, Karim, sí. No, solo quiero comentar algo que me quedó dando vuelta en la semana cuando estuve meditando en la clase del sábado pasado. A lo mejor tú tienes algún datito. Pensaba que igual tienen que haber sido súper mal miradas porque Sí. ellas no tienen que haber sido vistas como que estaban aprendiendo y sirviendo del maestro. Ellas las mujeres eran tan de segunda categoría que tienen que haber pensado que eran todas concubinas de todos, po. Sí. Eso me daba vuelta, a lo mejor tú tienes algo más profundo, pero lo dejo ahí. Chao. Sí, cuando nosotros vemos lo que implica la cultura tan, ya voy a sacar algunos conceptos feministas, androcéntrica, tan centrada en el hombre, es bastante fácil pensar de que qué hacían estas mujeres en estos movimientos, o sea, y mujeres, insisto, la que les sacan demonios, la que, ¿no es cierto?, públicamente la defiende, lo más probable es que esta mujer también haya decidido seguir a Jesús bajo esa escena. Entonces, es complejo hasta el momento, yo por lo menos que he leído, no se toca específicamente ese tema de cuál era la visión, pero podemos deducir por la época, por la forma en que pudieron haber pensado también eso, de que tal vez eran concubinas o que se presentaban
para otras cosas, pero por lo menos no hay registro de lo que yo haya leído que mencione eso en consideración. Pero se puede pensar porque no era común de que las mujeres recibieran una capacitación o que fueran discípulas, no era tan frecuente porque tanto para el entorno judío como para el greco romano, el lugar de la mujer estaba en su casa. Estaba en su casa cuidando los hijos, cuidando la casa y no aquí de itinerante con Jesús. Porque insistimos, los relatos no solo la muestran en Galilea, y no es que podamos decir de que la mujer, como por lo menos Elsa Tames describe, estaba en el fogón preparando la comida, sino que ellas andaban con ellos. Los registros que tenemos no los tenemos solamente de Galilea, porque en Jerusalén están ahí en la crucifixión con ellos. Si bien aparece su mamá, vamos a ver más adelante, María, la podemos observar como uno de los líderes del movimiento, pero también lo es María Magdalena, y nosotros vemos en la tradición que María Magdalena es presentada como una prostituta. Y eso es bastante interesante porque varios de los estudios mencionan, los estudios de la época u otras fuentes de la época, mencionan que en realidad no, esa figura de prostituta no, no es, sino que más que nada es como para callar. Y sí se mostraba gran fricción entre ella, por ejemplo, y Pedro, entre ella y los líderes también de la iglesia primitiva, y eso lo encontramos con textos apócrifos que son parte de la época y que se dedican a ella porque fue una figura bastante predominante. El año pasado yo estuve en un como congreso de mujeres que hacía el Instituto Moriah, que es el Instituto Hebreo. Y ellos tomaron a 4 o 5 mujeres de la Biblia y una de ellas era María Magdalena y tomaban textos de la época y empezaban a hablar de ella y de esta figura. Bueno, vamos a hablar más profundamente un poco más adelante, pero que en realidad se cree que poco de prostituta tenía, sino que en realidad es una forma de poder decir, mire, ella era prostituta, pero ahora sirve al Señor. Así como tratar lo que veíamos de las endemoniadas. O sea, no son mujeres simplemente que seguían a Jesús, fueron mujeres endemoniadas que le sacaron un montón de demonios y ahora siguen a Jesús. O fue a la que le fue perdonada esto. Entonces, como tratar de ocultar un poquito esta visión mostrando, no, es que ella era prostituta, con como esta connotación media despectiva de la figura. Entonces, por lo menos y de ella hay más información al respecto. Pero vamos a darnos Jessica, cuenta, sí. entonces podríamos decir que no fue prostituta, o tampoco tan así. Por lo que dice información en base a textos apócrifos, no sería tan así. No sería tan así esa figura, sino que más que nada como para poder bajar un poco la imagen, porque insistimos, estamos en un movimiento de igualdad. Jesús en ese sentido es súper revolucionario, no solo con incluir a las mujeres, es revolucionario en muchas cosas. En este movimiento de hermanos, aquí no hay líderes, aquí hay una fratía, hay iguales en donde no importa tu condición social, no importa si tú eres de muchos recursos o si tú eres de la clase social baja, acá todos son iguales. Y es parte de lo que el discurso de Pablo también reproduce después. Aquí no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer. En el reino somos todos iguales. Entonces, ¿quién se atreve a decir eso en una sociedad que es tan marcada por la clase social a la que tú perteneces y es tan marcada por tu género? Entonces, ¿cómo se le ocurre andar trayendo mujeres? ¿Cómo se le ocurre, ¿no es cierto?, tener mujeres liderando. Y nosotros vamos a ver un poquito después que hay varias mujeres liderando, que después se pasan a la iglesia primitiva, que tienen hartos roles y que después desaparecen. Van desapareciendo de la historia. Y eso, insisto, lo que decía la semana pasada, no tiene que ver con que la Biblia está mal escrita, no, la Biblia está escrita en un contexto. Así como cuando nosotros escribimos hoy día, por ejemplo, la historia de nuestra iglesia, la historia está escrita en el contexto en el que nosotros estamos hoy día. Y tal vez en 30 años más lo van a leer y van a decir, uy, que es machista. Siendo que hoy día nuestra iglesia es una iglesia lo menos machista que yo. Comparto la semana con otras congregaciones y nosotros somos
lo más igualitario que hay. Entonces, todo se lea a los ojos de la cultura en la que yo estoy. Entonces, quiero dejar eso súper claro, de que cuando nosotros analizamos acá la historia, no estamos diciendo que la Biblia está mal, no estamos diciendo de que, ¿cómo explicarlo? Que no suene feo. Estamos diciendo que hay que leer la Biblia a la luz de quién la escribió. ¿Ya? Estamos diciendo que hay que leerla a la luz conociendo de que viene de un contexto que es muy machista, que las acciones de los hombres valían a menos de que fueran mujeres de gran importancia, como lo vimos en el Antiguo Testamento. Y aquí nosotros vamos a escuchar relatos de María, que fue la madre, que tuvo bastante incidencia también en el ministerio. Vamos a escuchar de Marta y María, o sea, me refiero a personas con nombre y apellido, pero hay varios relatos en que no hay nombres ni apellidos y fueron igual de importantes. Entonces, tú quedabas en la historia a menos de que tu participación en efecto haya sido muy importante para la iglesia. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros 30 años atrás cuando vean la historia de nosotros hoy y digan, estaba la Karina, estaba la Viviana, éramos parte de la iglesia, o estaba la Jessica, pero tal vez como nuestra participación no fue tan importante en ese sentido de marcar muchos hitos, no aparecían en la historia. Entonces, en esa visión no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado en que son quienes escribían en ese momento no estaban acostumbrados a la participación de mujeres. Y como no estaban acostumbrados, era mejor, no, ¿para qué le vamos a colocar? Si hay tanto que decir de Jesús, digamos a estos episodios en que ella aparecía, listo. Pero no es que no hayan estado, siempre estuvieron. ¿Ya? Entonces, una frase importante para comprender la pertenencia de las discípulas de Jesús es el episodio de la resurrección al que conversábamos recién. ¿Por qué? Porque si bien podríamos decir que solo tiene relación con los discípulos, el ángel le dice a la mujer, le dice a ellas que le vayan a decir a los discípulos, y el concepto discípulo engloba tanto hombres como mujeres. ¿Y por qué? Porque hay una frase súper interesante que es la que tengo marcada ahí. Dice, recuerden lo que Jesús les dijo. ¿Y suena súper simple esto, pero me refiero a que recuerden lo que Jesús les dijo. Se refería a las enseñanzas, lo que implica de que aquí las mujeres no estaban relegadas a la cocina cuando andaban en el ministerio de Jesús. Recuerden lo que Jesús les dijo y ellas recordaron esas palabras. Implica que se refería a recuerden esas enseñanzas que ustedes recibieron de él. Entonces, este relato, ¿no es cierto?, que se hace en la resurrección del ángel, cuando le dice, recuerden lo que Jesús había dicho sobre esto, y ellas recordaron esas palabras. Entonces a nosotros nos hace pensar que cuando Jesús enseñaba, recorría los lugares o estaba en la casa, ¿no es cierto?, donde permanecía, enseñaba, ellas estaban ahí, escuchando. Y no estaban, ¿no es cierto?, no sé, haciendo el aseo para allá atrás, preparando la cena para las personas y que no estuvieron atentas, sino que ellas estuvieron ahí con ellos. Y ellas ahí le hizo eco, recordaron esas palabras de la resurrección, ¿no es cierto?, que él un día iba a resucitar y partieron, ¡pum!, corriendo a contarle a los varones. Seguimos. Uy, qué pega. Ahí. La comunidad con los discípulos, porque estábamos conversando de qué implica estar con o seguir a Jesús. Y un punto súper importante de lo que decíamos del ministerio de Jesús es que este ministerio, una de las cosas más importantes que tiene es que no hay jerarquía ni privilegios. ¿Se acuerdan cuando ellos conversaban y se disputaban de quién iba a ser el primero en el reino? O cuando la mamá, ¿no es cierto?, de los discípulos le dice, por favor, haz que mis hijos se sienten uno a tu derecha, a tu izquierda. Y Jesús, ¿qué responde? ¿Qué dice? Oh, sí, no te preocupes. No, la respuesta de Jesús en ese sentido es súper clara. Aquí no hay jerarquía, no hay privilegios. Aquí somos todos iguales. Y bueno, en Mateo 23, 8 al 10,
Se cree que la última parte de un texto añadido, post-pascual, sabemos que de repente dentro de esta, la escritura de la Biblia, se van agregando algunas notitas, y muchas veces esas notitas pasan a formar parte del escrito con la posterioridad, pero una de las cosas que se destaca de lo que Jesús enseñaba era, era esto, somos iguales. E incluso cuando toma la figura de los niños, o sea, toma de ejemplo a los niños, les da una importancia de que en ese tiempo los niños no eran menos, eran menos que las mujeres, o sea, no eran nada, no eran ni niños ni mujeres, no eran sujetos de derecho, eran propiedades, y servían cuando ya podían empezar a trabajar. Entonces tomar esa figura de lo que no casi es invisible, además la mortandad también era bastante alta, tomar esta figura de lo que es casi invisible para la sociedad y decir, oye, tienen que ser como ellos, ya es una muestra de la visión tan distinta que Jesús tenía de lo que es la importancia, el valor de las personas, de que todas valemos o todas valían en ese tiempo por igual, seas mujer, seas niño, seas un hombre. Pero aquí tenemos un detalle, porque los discípulos siguen siendo hijos de su cultura y no van a cambiar así de un rato para otro. No lo hacemos nosotros, que ya estamos más adelantados con el Evangelio, menos lo van a hacer ellos, porque si bien ellos compartieron mucho con Jesús, estuvieron 3 años, pero su forma de ver la vida sigue siendo la misma y sigue siendo preocupada, ¿no es cierto?, por la revolución social, porque recuerden que ellos pensaban que Jesús era el Mesías y ellos esperaban un Mesías completamente distinto. Ellos esperaban a este Mesías que fuera el hijo de David, o sea, del luchador, fuera el revolucionario, fuera el que se libertara, que se levantara, ¿no es cierto?, con el pueblo a libertarlos de la opresión en la cual estaban viviendo. Esa era un poco su visión de este Mesías, pero nos damos cuenta de que Jesús, las pocas interacciones que registró el Evangelio acerca del imperio fue muy poco. ¿Qué dice? Dar al César lo que es de César. Me imagino cómo estaban los discípulos detrás, así como, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Pero él es eso, o sea, si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos, o sea, ni siquiera está diciendo, no, revoluciones, no paguemos nada, no, dar a César lo que es de César, punto. Hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Entonces se va alejando un poco de lo que ellos esperaban, y por eso que igual podemos entender que cuando él muere en la cruz, y muere, porque ellos lo vieron hacer infinidad de milagros, que como dice Juan, no nos queda lápiz ni papel para poder agregarlo a la Biblia. Ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron los milagros de Jesús, pero ellos esperaban, tenían la esperanza de esta liberación. Recuérdense que tenían entre ellos un celote, o sea, que alguien que estaba en medio de todas las revueltas de la época. Pero luego ven que ese Mesías se va a la cruz y que se muere, y que pasa 1 día, 2 días, 3 días y se murió. Entonces nunca hubo revelación, nunca hubo este Mesías revolucionario que se levantara, ¿no? Entonces, de repente nosotros sí somos un poco críticas con los discípulos, es verdad, pero ¿se imagina su sensación al morir Jesús? O sea, estuvieron 3 años y medio con él, le dedicaron todo, y de repente él está muerto en la cruz y murió y no se defendió y con todo el poder que tenía y no hizo nada y se murió. Entonces, claro, tal vez para nosotros un poco, nosotros ya lo vemos desde otra perspectiva ahora acá, pero en el caso de ellos, ¿qué sensación tendrían, creen ustedes, en ese momento? Entonces, es muy distinta eh, la visión que tal vez en ese momento podían esperar, porque su visión tenía que ver con esto de quién va a ser el primero, quién es el más grande, eh, en temas de liderazgo también. Entonces, como puse ahí, anoté, el deseo de poder sigue siendo mayor. Y su concepción, cómo lo recibían este mensaje, era en base a eso, a lo que el reino ofrecía. Pero las mujeres no tuvieron ese problema. ¿Por qué las mujeres no tuvieron problema con el poder, con la posición en que yo soy mayor que este? ¿Por qué podemos pensar eso?
porque no tenían posición. Entonces, no tenían temas, problemas de poder, porque no tenían eso. Les permitieron estar ya era ganancia. Claro, entonces, sí, es como que si nunca te han dejado hablar, si nunca te han dejado participar, si siempre mirabas desde lejos y ahora estás dentro, ¿importará el que soy líder o no soy líder? Ahora estoy dentro, escucho, estoy con él, aprendo con él, camino con él. Entonces, ¿les importaba? Yo creo que era el último de su de- claro, el tema de sus preocupaciones, a ver si Jesús me nombra líder de algo. No, estaban ni ahí. Lo más probable, ¿por qué? Porque recién se le estaban abriendo las puertas de poder ser parte de. Imagínense poder ver los milagros, escuchar, estar ahí a sus pies, observando todo el acontecer con Jesús. Entonces siempre te han tenido afuera de la iglesia y ahora te dejan entrar. Importará mucho si me dejan entrar a tocar la guitarra, pegar. No, es que tú quieres estar nomás, quieres escuchar, quieres aprender, quieres estar dentro. Entonces, por eso que para ellas no era tema. Lo más probable es que no era tema porque no tenían ya problemas con el poder, que por lo general está asociado ya al tema más masculino. Y de hecho, otro punto, ¿no es cierto?, que en ocasiones se refiere a que el mismo Jesús subrayó la impresencia de las mujeres a su lado en el círculo que tenía con los discípulos. De hecho, hay un episodio que nos puede sonar un poquito duro, que es cuando Jesús lo andaba buscando su madre y sus hermanos, y el texto dice, Jesús contestó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús señaló entonces, eso dice que observó, que miró alrededor y señaló a todos sus discípulos y les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Entonces, ¡ay! Ahí yo ya me imagino a las mujeres, yo tuviese estado así, ¡oh! Súper emocionada. ¿Por qué? Porque si bien es duro este relato con la mamá, ya un poco así como, oye, tu mamá y tu hermana te andan buscando, dice, no, esta es mi familia, estos, los que están aquí. Y ahí es donde nosotros vemos y se marca este concepto de mi hermano y mi hermana, porque ahí podemos asimilar que en efecto, como mencionan nuestros textos, andaban los discípulos y mujeres que los seguían. Entonces nosotros ya podemos ver que en esta casa de reunión, que era la casa de Pedro, ya se evidencia esto. Se evidencian dos cosas. Uno, la presencia de mujeres ahí dentro de ellos y como uno más, porque él lo señala como uno más. O sea, estos que están aquí, estos son mi madre, mi hermano y mi hermana. Eso por un lado. Y lo segundo, también, como dice el texto más abajo, nos muestra este grupo que les seguían y que les acompañaban desde la perspectiva de él, no como seguidores propiamente tal, sino que para él son su familia, son sus hermanos, son sus hermanas, son su mamá. Y ese es el concepto que yo le mencionaba, que es la fratría, que donde solamente hay vínculos de fraternidad entre iguales. Ahí es donde se instaura un poquito este concepto de que lo que decíamos, el reino no tiene jerarquía. En el reino no hay judío ni griego, ni patrón ni esclavo, ni hombre ni mujer. O sea, en el reino hay igualdad. Y ahí donde se pasa, a partir de este texto, nosotros también podemos inferir que lo que él construye en ese momento es una fratría, es decir, es un movimiento, es un grupo en donde todos son iguales, donde existe o subsiste este vínculo de la hermandad. Y no hay unos más importantes que otros, ni que no las mujeres, los hombres están por sobre las mujeres o al revés, no, son todos iguales. Esa es la familia, esos son los hermanos. Y eso es bastante interesante, bastante interesante. Y para un movimiento insisto, revolucionario para la época, muy revolucionario para la época. Hay iguales, cuando lo que se destaca es tu clase social,
y entrar un movimiento de iguales es una... Bueno, Jesús fue revolucionario en todo, porque imagínate convivir con mujeres que durante cierto periodo del mes se consideran impuras, bueno, que ya viene un poco más adelante, es revolucionario, po. Convive con impuras a ese nivel, no con una, con varias. Entonces, partiendo por ahí, lo otro es que eh, recuerden que ¿a qué se dedicó a hacer Jesús? Se dedicó a predicar, a enseñar y se dedicó a sanar, a sacar demonios, a sanar leprosos, o sea, hizo todo lo que no debió haber hecho en su época, porque imagínense los cojos, los enfermos, siempre estaban fuera del templo, ellos no tenían acceso a ingresar. ¿Y qué empieza a hacer ellos? Jesús, Jesús empieza a sanar a estas personas, primero acercarse a ellas de partida y segundo sanarles. Jesús se sentaba a comer con los recaudadores de impuestos, que eran considerados evidentemente pecadores, así, pero a todas. Se sentaba a comer con las prostitutas, se sentaba a comer con todos los que eran considerados pecadores. Entonces, a eso voy con que este líder rompió todo esquema, o sea, un maestro de reputación de su época no hacía esas cosas. No andaba defendiendo a mujeres adúlteras, no andaba cenando con pecadores, no andaba, ¿cómo se le ocurre andar sanando a los impuros, a los que están con problemas? Porque acuérdense que ¿qué era la figura de la época de quienes tenían problemas físicos? Pecado, ¿Qué eran? Pecado. ¿Quién pecó? pecado. Este es su papá. ¿Y con quién anda sanando Jesús? Y vemos en todo el Evangelio, anda sanando por aquí, por allá. Eh, Entonces, en general, este maestro es bien especial. Y recuerden que en la época había muchos maestros y ojo, también Flavio Josefo menciona al historiador de que había muchos Cristos. Entonces, no es que solamente existía Jesús y que él era el personaje de la época porque él decía ser el Mesías o la gente pensaba que él era el Mesías, sino que en la época había muchas otras personas que se llamaban a sí mismos profetas, que tenían seguidores y que incluso se escriben que también hacían milagros. Entonces, bien particular porque este líder que se levanta y hace milagros, así muchos milagros, y fíjense los milagros que hace con la naturaleza, sanando enfermos, sacando demonios, la resurrección de Lázaro, entonces no es menor. Pero tenemos que entender que en el contexto sí habían otros que ya se habían levantado también diciendo que ellos eran el Mesías y como profetas y que embaucaban a la gente que después desapareció. Eso igual en la época en esta época, por lo que se registra también ocurría. Entonces, por eso que de repente uno ve que sí, lo siguen muchas personas, pero pudieron haber sido muchas más, muchas más. Entonces, vemos esta figura de la fratría y para otro lado. Lo doméstico, incluye esta notita porque una de las cosas que de repente se piensa que lo que decíamos delante, que estas mujeres que seguían a Jesús solamente estaban para el tema doméstico. Así como ya como sirven en la casa, entonces que aquí en el movimiento de Jesús aprovechen de hacer el aseo, de preparar los almuerzos, de salir a comprar las cosas, porque también el concepto de discípulo, de seguir, tenía que ver, implicaba un servicio, implicaba, ojo, implicaba también aporte al movimiento, según de lo que podían pagar, pero también implicaba un servicio, es decir, que aquí todos los discípulos sirven. No tiene que ver con género, sino que toda persona que entraba a un movimiento como discípulo de alguien servía, es decir, se preocupaba de las tareas, ¿no es cierto? Porque recuerden que quienes servían en este tiempo, quienes seguían, eran varones, pues no eran mujeres. Entonces, en ese sentido, quienes escogían, quienes eran escogidos por los maestros, eh, tenían que servir al maestro, y eso eran solamente hombres. Las mujeres no se preparaban a los pies de un maestro, la mujer no era enseñada más allá de las cosas básicas de la ley para enseñarle a los hijos. Entonces, en este mundo que se está armando, en esta fratría, todas las personas sirven.
Y de hecho, ¿se acuerdan la iglesia primitiva? Cuando se escogieron a quienes iban a servir las mesas, ¿cuántas de sí, ellas sí. eran mujeres? ¿Había alguna? ¿No? Los que sirvieron las mesas eran hombres. Entonces, la mujer en ese sentido, si bien algunas veces, como menciona el texto, podían también servir con las cosas que ellas hacían, pero no era tradicional. No se menciona a las mujeres sirviendo, porque aparte se nombra tampoco a las mujeres, que sí se nos menciona a los hombres cuando dicen que la alimentación de los 5.000, no sé si recuerdan, cuando decía que los discípulos iban a comprar las cosas para servir. Y también vemos otra imagen en Pedro y Juan preparando la última cena junto a los discípulos, o sea, que podían incluir también hombres y mujeres. Entonces vemos de que en este servicio de lo doméstico era transversal, o sea, tanto hombres como mujeres servían. Y lo otro, lo último que decía, que mencionaba acá abajo, que ya sabemos la visión de Jesús sobre las tareas domésticas, porque de hecho eso se presenta aquí en este texto de Marta y María. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que Marta y María eran los amigos, ¿no es cierto? Esta familia de amigos que Jesús tenía, que cumplió un rol bastante importante, donde está Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Y vemos en el texto ahí en Lucas 10, del 38 al 42, donde vemos que específicamente una mujer puede ser una discípula. De hecho, vemos en el relato de que él se encuentra enseñando, dando a conocer, ¿no es cierto?, en este tiempo que compartía con ellos, porque pasaba bastante tiempo en la casa de Marta y María. Las escrituras nos dicen de que en cierta forma era como un lugar de refugio que poseía. Entonces vemos ahí que Marta y María puede ser considerada una discípula muy contraria, como decíamos, a las costumbres establecidas. María estaba en un cuadro muy similar a Pablo a los pies de su maestro Gamaliel. Pero el ser ama de casa no es la única función para la mujer en los planes de Jesús. Él declara que esta función de ser ama de casa es secundaria, porque no es que pone fin a la familia, sino a la rigidez de los estereotipos de la época. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en ese relato de Marta y María, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que les dice en esa escena? De hecho, vamos a ver, porque nos va a salir más adelante. Lucas 10. Lucas. Ay. Lucas 10. Dice en el 10:38. Sí, aquí está. Dice Marta y María. En su viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por el pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. Una mujer llamada Marta, como si fuera la primera y única vez que Jesús pasa en la casa de Marta y María. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Esta es una versión más moderna. Pero nosotros vemos que no es que el desprecio, no es un desprecio en cuanto a las labores domésticas, sino que simplemente le está diciendo, ella tomó lo que es más importante. Y lo más importante es saber del reino, conocer del reino. Tal vez lo más probable es que le haya dicho, de ahí hacemos las cosas, de ahí entre todos lo preparamos, pero ahora, no sé, ven a sentarte. Entonces, vemos que estaba a los pies de él, a ese nivel, no estaba detrásito, allá detrás del sillón donde no se viera entre los discípulos, porque ¿cómo iba a estar ahí? No, ella estaba a sus pies, así como lo más cómodo del mundo, como a veces nosotros nos juntamos a compartir y nos instalamos ahí en cualquier parte a escucharnos,
lo más probable es que haya sido un contexto así. Entonces ahí nosotros vemos esta cercanía de Jesús con su amiga, con sus amigos, porque la única vez en que la escritura dice que Jesús lloró, ¿cuándo fue? Aquí, po, con la muerte de Lázaro, hermana de ellos. Entonces vemos que, no, sí, entró, Jesús pasó por un pueblo y entró a la casa donde una mujer lo acogió. No, o sea, era una casa donde él era bastante frecuente al punto de que el único registro que nosotros encontramos de que Jesús llora, sabiendo perfectamente que lo podía resucitar, a todo esto, entre paréntesis, encontramos que existía un vínculo tan fuerte como para enterarse de que su amigo había muerto, llorar. O sea, ese dolor. Entonces no era cualquier mujer, no era cualquier familia, era una familia que él amaba, donde pasaba tiempo, lo más probable, porque es difícil que amemos cosas que no compartimos, ¿no es cierto? Es un poco probable eso. Entonces nosotros vemos ahí una de las declaraciones más importantes en el relato de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que estaba esta mujer a sus pies, al ladito, con él, en el piso, tal vez en un pisito, ahí sentada junto con él mientras él enseñaba. Y vemos también otro relato súper importante que tiene que ver con esta parte, esta frase que es, ella eligió lo más importante. Es decir, no es que diga, no amas de casa, su labor no es importante, sino que esto es aún más importante, que es que seamos parte todas, incluyéndote a ti que estás haciendo las cosas en la casa, todas del reino. Y ese es un emblema cuando nosotros decimos y pensamos, es que eran machistas, sí, eran machistas en su contexto, en efecto lo eran, pero nosotros podemos ver que Jesús en el ministerio rompe ese esquema y hace que todas sean partícipes. Por el camino con Jesús, porque otro de los puntos, ¿no es cierto?, de que Jesús se relacionaba era en el camino, y vemos varios episodios, ¿no es cierto?, donde se encuentra Jesús caminando en los diferentes lugares, porque de hecho vemos que ahora nosotros, no sé, yo vivo en Penco, en 10 minutos, 15 minutos estamos en Conce, y de hecho Betania, de donde es Marta y María, quedaba más o menos a unos 3 kilómetros de Jerusalén, no era tan lejos, pero igual iban caminando, entonces se demoraba más o menos un buen trayecto. Y dentro también de este caminar con Jesús es que se encuentra este deseo de liberación de los oprimidos. Y ese es un punto súper importante que tiene que ver también con el cumplimiento de la profecía que se menciona en Isaías, que él vino a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a ofrecer el año agradable. Entonces, dentro de eso también vemos liberaciones, y específicamente y especialmente también a mujeres, porque vemos también que en la sinagoga libera a la mujer con un espíritu inmundo que la mantenía encorvada, y este punto la llama hija de Abraham. Otra revolución más, porque se podía considerar a las mujeres hija de Abraham. ¿Cuál sería la figura más tradicional? Hijo de Abraham. ¿Habían escuchado usted el concepto hija de Abraham? No, porque no aparece. No aparece. Entonces también eso es súper revelador, que Jesús haga partícipe a esta mujer llamándola una hija de Abraham, porque por lo general se toma la figura de hijo. Y también hubo muchas mujeres en el recorrido de Jesús, también estaba la samaritana, estaba la mujer cananea, y ambas son figuras que son excluidas. La samaritana y la cananea, ambas eran mujeres gentiles, entonces tampoco eran parte de, y de hecho con la mujer cananea sale el concepto de perrillos, ¿se acuerdan? Y a veces se dice en la lectura de ese texto, ay no, si Jesús la está nombrando de una forma muy, muy linda, porque le dice los perrillos, la nombra de una forma tierna. No, no es tierno. Los perros son los perros, el comparativo es bien, seamos sinceros, el comparativo es bien feito. Pero ahí también nosotros vemos un cambio, porque él dice en el texto, yo vengo a las ovejas de mi pueblo, yo vengo a mi pueblo judío. Y ahí nosotros empezamos a ver que él destaca algo súper importante como la fe, y que esta fe alcanza también a las que no son judíos.
Entonces no es que haya sido un concepto tan lindo de que hoy los trata de perrillos. No, era bien feo, bien feito en la época también, sino que más bien lo que estamos viendo es que aún así, de que su objetivo era venir a su pueblo, también la gracia alcanza para mujeres de partida y para mujeres que no eran del pueblo. Samaritana y la mujer cananea, y que como vemos en los relatos, también son bastante lindos porque la samaritana fue la primera misionera, si lo miramos así, o sea, ella conversa con Jesús y parte al pueblo y empieza a contar, empieza a decir que se encontró con un profeta que le dijo de su vida, entonces es un relato en el sentido súper bonito, para mí, de ver a una mujer que se encuentra con Jesús y que lo reconoce o cree en él y parte a contarle a todo el mundo con quien se encontró. Y también la mujer cananea encontrar un nivel de fe tan importante y que, como le decía, muchas veces no está ni siquiera en su pueblo. Entonces, esta exclusión social, primero a las mujeres y más encima a la extranjera, tampoco se comienza a ver en Jesús, sino que podemos ver que la primera, como decíamos, termina siendo la misionera innata y la segunda también provoca un cambio en Jesús. También los extranjeros eran invitados al reino, ¿no? O tal vez ahí comenzaron a ser invitados al reino. Entonces no es menor este accionar de Jesús, insisto, solo a favor de la mujer, sino también a la mujer extranjera. O sea, si valías poco, siendo extranjera, menos. Me refiero para el pueblo, que tenían sus estrictas eh, leyes sociales de no relación con el pueblo extranjero. Ay, me está pillando el tiempo. Ay, ay. Relativización de las leyes de la pureza. Porque, y este también, bueno, para mí si se dan cuenta todo importante, pero también este punto es muy importante porque acuérdense que las mujeres por el tema de nuestro periodo se consideraban impuras y por ende todo lo que ellas accedían estaba impuro. Por eso que en el templo se mantenía un patio que era muy lejano al lugar santo y al lugar santísimo, porque podía ser contaminado por el tema del flujo de sangre, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? De hecho, vemos el relato ahí de la mujer que sana con el flujo de sangre, eh, que hasta eso también es súper revelador porque él la toca, o sea, la mujer lo toca. Él se supone que por ley él quedaba estricto, era una mujer que tenía permanentemente su flujo de sangre, entonces ya al tocarlo se convertía en alguien impuro, pero él hace la sanación de la mujer y después pasamos a otro relato donde también se trata el tema de la impureza, porque la hija de Jairo estaba muerta. ¿Y qué significaba que estuviera muerta? Que al tocarla, que es lo que hace él, es considerado impuro. O sea, ya venía impuro en dos relatos que están juntos, de esta mujer con un flujo de sangre constante que sana, o que es sanada con el toque, pero también en el relato consigo que va de la manito, ya encontramos otra instancia en que vuelve a considerarse impuro. ¿Ves? Si le gusta, anda rompiendo las reglas. Súper confrontacional. ¿Por qué? Porque él la toca a la niña. Supone que se convierte también en impureza. Y lo que hace es que después de sanarle, solo se va, o sea, no le importa el miedo o el tabú a la impureza. Y por eso es que él, de hecho, se menciona un poco más adelante, eh, porque después pasa al mismo tema con los leprosos, que no se podía acercar ni tocar. Entonces Jesús empieza a instaurar y en realidad decir, a ver, la impureza no tiene que ver con este proceso natural del cuerpo en el caso de las mujeres, no tiene que ver con la muerte, sino que la impureza son las que nacen del corazón. No tiene que ver con comerte las manos de repente sin lavar, que era lo que se le cuestionaba también, que tus discípulos que andan haciendo esto, sino que Jesús dice, a ver, la impureza es lo que nace del corazón. Las malas ideas, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades, los robos, los testimonios falsos, las calumnias. Entonces, al final, esa es la verdadera impureza. Actos malos contra otros que nacen del corazón. Eso es lo impuro.
hacer el mal a tu prójimo, hablar mal de tu prójimo, robarle a tu prójimo. Eso es una impureza. No es el periodo de una mujer, no es alguien que acaba de morir, o sea, no es lo externo. La impureza nace de adentro, nacen de hacer mal a tu prójimo. Y eso es donde nosotros vamos dando cuenta de que si fuera así, Jesús no tendría ninguna mujer en su movimiento porque en una o más de otra ocasión alguna va a estar con su periodo y ya va a estar impura. Pero no, nosotros vemos que las mujeres andan con él. Entonces, para él no es tema. El tema tiene que ver con las cosas que están en el corazón del hombre y que le hacen daño a sí mismo y a otros. Esa es la verdadera impureza. Entonces aquí hace un cambio en cuanto a las leyes que eran tan importantes para un judío tradicional, y lo vemos, ¿no es cierto?, todo el principio del Sermón del Monte, cuando empieza a hablar de lo que realmente es malo. O sea, malo es llamar tonto a tu hermano. Malo es el deseo más que solamente es lo que está dentro del corazón de la persona. Entonces ahí es donde nosotros vemos un cambio completamente fundamental porque no es externo, no es la parte de afuera, no es solamente el visible en que somos todos perfectos porque nos vemos todos lindos, sino que en realidad el cambio tiene que estar desde adentro. Eso es lo que importa, lo que hay en el corazón, no lo que se ve solamente se observa con los ojos. Y avanzo una más antes de que me quede sin tiempo. Sí. Ahí. Y vivir con Jesús suponía también participar, esto lo voy a subir en la página por si acaso. Vivir con Jesús suponía participar de sus comidas. ¿Por qué? Pregunta, ¿podemos sorprendernos de que las mujeres no aparezcan mencionadas en las comidas? Ya sabemos de que era súper normal, no, que no aparecieran, ya sabemos que quedaron fuera de muchos relatos. Al parecer no, porque este silencio no indica la ausencia, solo que no era normal que se les mencionara, como el relato de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué dice el relato? Sí, habían 5.000 hombres, y no me acuerdo cuándo era el montón, y mujeres y niños. Entonces, ¿estaban? Sí estuvieron. El tema es que no eran mencionados. Y encontramos relatos, muchos relatos en la escritura en que se invitaba a comer. De hecho, parece mucho en que de hecho le dicen, no, es que este Jesús es glotón, es comelón, glotón y borracho, ¿no es cierto? Lo que nos indica que sus comidas eran bien frecuentes. ¿Pero por qué? Porque ya todos sabemos que alrededor de un cafecito, de una cosita para picar, nosotros vamos compartiendo, nos vamos conociendo, vamos interactuando, y eso ya viene de antes. O sea, Jesús en ese sentido lo trabajó bastante bien y con todos, porque muchas de esas escenas donde se les ve comiendo con los pecadores. El que era revolucionario, ¿sí? Todo el rato había estado pensando en esto, en esto de la multiplicación de los panes y los peces, porque el relato dice que los discípulos estaban preocupados, de hecho van donde Jesús y le dicen que ya es tarde, que están lejos, y además están con hambre y no hay comida. Pero como tú decías al comienzo, ahí dice discípulos, y lo más probable es que también ahí en la conversación hayan estado las mujeres seguramente, porque generalmente somos nosotras los que nos preocupamos de esos detalles. De que chuta, que es tarde, hay que volver a la casa, tal vez con hambre. Entonces lo más probable es que cuando habla de que los discípulos fueron y estaban pendientes de esto, es que las mujeres hayan estado medias preocupadas de esto. Es que de hecho, ¿cómo los vamos a despedir? ¿Cómo los vamos a despedir si muchos de ellos no tenían recursos? Y ese ejercicio, precisamente el que está haciendo usted, es lo que ahora se aboga con esto de la relectura, que nosotros podamos leer los relatos bíblicos con ojos de mujer. En realidad, con ojos de hombre y con ojos de mujer. Y el ojo de mujer ve el relato, como dice usted, diría, pero ¿cómo nos vamos a dejar ir así? O sea, han estado tal vez días aquí, puede que no tengan recursos, ¿cómo vamos a comer?
Entonces ahí es donde nosotros vemos también el relato que dice, no, ya, despáchalo, que se vaya. Y es donde una visión maternal diría, no, es que no nos podemos despachar así. Pero también, disculpa, en este pensar y en este ejercitar un poco esto de pensar como mujer en las escrituras también, que hasta el día de hoy lo vemos un poco con ojos de hombre porque eh, se, Se nos enseñó. se nos enseñó, pero también no encuentro la palabra, pero es como discípulo hombre. ¿Me entiendes? Y no está implícito un poco, ahora estamos viendo como leyendo también que había mujeres involucradas y que era parte importante. Pero en la parte anterior de la historia de las dos hermanas, siempre lo hemos visto también nosotras muy machistas. Ah, es que una estaba pendiente de los quehaceres y la otra estaba a los pies de Jesús, y en realidad las dos amaban tanto, y la diferencia es que muchas veces también nosotras, por el género, y también por esto más maternal, más de cuidado, también a veces creemos que sirviendo en esta otra parte, estamos haciendo también esto de servir también a Jesús, po. Porque yo creo que también esta intención de ella de estar tan pendiente era porque amaba tanto que tal vez quería ella servir de esta forma. En cambio la otra eligió la otra parte, y no es que una es mejor que la otra, solo Así es, que, porque el servir tenía esas dos connotaciones, porque el claro, discípulo, el siervo, atendía, y claro, atendía no solo a escuchar, sino que también a servir, a llegar como nosotros haríamos ahora, el cafecito, el pancito, algo para comer. Entonces, no es que sea ahora menor. tiene que ver también con esto de entender también prioridades, po, que esto es importante, pero en realidad hay otra cosa que es más importante. Entonces, no es que dejemos de hacer una cosa por hacer la otra, sino buscar el equilibrio, y ahí es donde a veces nos perdemos. Y nos perdemos porque pensamos que si no hacemos una, nos vamos a perder. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que hacer un trabajo súper importante de entendernos y de saber cómo funcionamos cada una, pero también no perdiendo de vista lo que es importante o lo que es más importante. De hecho, el texto menciona, bueno, sabemos que es ¿cómo decir? Una adaptación del texto, por lo menos en mi versión nueva, pero dice, es más importante. No está diciendo, ¿no es cierto?, que el servicio no lo fuera, porque alguien siempre tiene que servir, ¿no es cierto? Pero que en ese sentido, que ella también era importante, y por eso traemos ese relato, que también era importante que ella estuviera también a sus pies, pero sin desmerecer tampoco lo otro, porque todos los discípulos servían, y servían para atender a su maestro, entonces ambas dos estaban bien. Y por último, la costumbre de la época es que las mujeres no comían con los varones, sino que se quedaban a pie o se quedaban en la cocina. Por eso que tampoco eran muy mencionadas. Y me pilló la hora, porque son 10 para las 11. Así que anotar ahí sus preguntitas, sus dudas. Viene tarea la otra semana. Viene tarea la otra semana, por hoy día no, pero viene la otra semana. ¿Ya? Así que las dejo libradas ahora porque si no el pastor me va a retar. Me dijo a las 10:50 para que tuvieran un descanso, ¿no es cierto? Unos minutitos y comenzaran a las 11 con la siguiente clase. Así que las preguntitas anótenlas por mientras, las vemos la otra semana cuando comencemos, ¿ya? Así que un abrazo a todas, un gusto de verles, de escucharles y estamos de vuelta ya el otro sábado si Dios así lo quiere. Muy buena clase, gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Que Todo tengas buen bien, día, besito. Igualmente, queridas. Me, me retiro yo entonces para que den paso a su siguiente clase. Me dijeron que tenían 10 minutitos de recreo, así que nos vemos. Chao, Jessica. Gracias. Chau, chau. Voy a Nos subir la vemos presentación. ya. Nos vemos a las 11.